Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nosotros con nuestro historiador Eduardo Ramírez, prestos para entregarle historias, porque esto es historia de campeones. Y en estas historias de campeones, Eduardo Ramírez nos dice lo siguiente. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, Caíto. Bueno, ¿Todo contento. Hoy bien? tenemos charla de auto de nuevo, ¿eh? Sí, lo tenemos a Gino Sí, Acosta y a Miguel Páez que nos están tirando letra. que nos tiran letra y bueno, hoy tenemos charla con los amigos que nos ven y los que estamos acá. Exacto. Vamos a hablar de varias cosas. Una, que es lo primero que vamos a charlar, después de que veamos una foto que es muy interesante. Ya un par de veces lo hicimos, nos vamos a meter en la cocina de la Fórmula 1. ¿Eh? No se ve por tele, son cosas del interno. Y vamos a contar la historia de las misteriosas cajas negras que tienen todos los autos de Fórmula 1 abajo del asiento del piloto. Y qué son, y cómo se crearon, y qué es todo ese mundo de tecnología increíble que existe hoy. Bueno, nos vamos a meter en la parte de adentro un ratito, que sé que hay muchos que les gustan cuando contamos Sí, sí, sí. historias o A la contamos gente cosas le que no gusta la saben. historia y conocer cosas que son insólitas e inéditas, ¿no? Claro, pues la ven los que están trabajando ahí. Exacto, es para un Pero, selecto grupo. claro, son los que están trabajando bien, que bien Le Pirelli mide con el carrito la rugosidad, que otra vez contamos en otro programa que la FIA te da una funda que a determinada hora hay que ponerla, se enchufa y si vos la sacás suena una alarma, Exacto, para que no trabajen más, sí, señor. para no haya trabajo nocturno o toquen los autos, y tiene cámaras espiando a la gente. Bueno, todas estas cosas no lo saben, y hoy nos vamos a meter con lo más evolucionado de la electrónica que tiene la FIA para control por seguridad dentro de los autos de Fórmula 1. Pero el arranque es con la foto, Caito. Siempre sabés que miramos una foto Exacto. con una historia cortita. Y esta foto nos vamos a ir a Le Mans 1955, que fue el año del accidente, para que te ubiques. Cuando se produce el gran accidente fue este año. Y el equipo Mercedes presenta con otro uso, pero lo que sería el primer DRS o elemento aerodinámico móvil este, en un auto de carrera. Fue una invención nueva y los autos, ¿sabés qué tenían? Atrás había toda una tapa detrás del piloto, que inclusive tenía como un carenado de la cabeza, todo un pedazo, una tapa grande. Al momento de apretar el freno se levantaba la tapa y se volvía como una especie de paracaídas aerodinámico, que lo que estamos viendo en la foto son los Mercedes con la tapa levantada para frenar, cosa que ayudaba mucho al frenaje. En ese momento estaban los Jaguar empezando a probar lo que serían los frenos a disco después. Entonces, bueno, había una cosa y Mercedes apareció con un complemento de freno aerodinámico. ¿Qué es esto que estamos viendo? Que con los años se volvió el DRS y bueno, hubo muchas cosas después, pero fue la primera vez que teníamos un elemento de freno aerodinámico en un auto de carrera en la historia. Que lo curioso es que después de que pasó lo que pasó, estos autos no corrieron más, se usaron una vez. ¿Por qué? Porque pasó el accidente de Leve, Claro. lo que pasó con el público. Nuestro amigo Neubayer le puso una funda a todos los coches y Chau, se se terminó. fue él y se acabaron la carrera para Mercedes-Benz. Entonces, bueno, esto es una curiosidad, hay pocas fotos, vale la pena verlas, por eso las queríamos ¿Y la mostrar. FIA en aquel momento no tomaba medidas sobre todas estas innovaciones, Eduardo? No llegó, No porque llegó, corrieron ¿no? una Claro, carrera y no sabíamos que va a opinar. claro. Este, de hecho, los autos no tuvieron problemas, funcionó Sí. y muy bien y los autos frenaban bien y ayudaba a bajar la temperatura de los frenos, etcétera. Pero bueno, es hoy que vamos a hablar de tecnología, bueno, estos son los inicios de una nueva tecnología que solo corrió una carrera y las únicas fotos que hay son de esa carrera. Exacto. Y creo que era un avance, hoy lo estamos usando. Los autos de Fórmula 1 a futuro van a tener inclusive variaciones adelante, adelante y atrás, o sea, el camino y los autos, todos los autos Super Sport tienen también cargas variables y cosa que no se volvió a usar, tenía un freno aerodinámico en un sistema muy parecido al DRS, que bueno, que lo estaba usando Fangio, lo vimos ahí en las fotos, ¿no? Y funcionó muy bien. Pero dejada la foto, seguimos con la tecnología, pero nos venimos a la de hoy. Cuando
se produce el accidente de Ayrton Senna en el año 94, además de que hubo un episodio, no confuso, sino un episodio bien claro de que se llevaron todas las cajas registradoras del auto la gente de Williams y la subió en avión ese mismo día, a la noche estaban en Inglaterra, la sacó del autódromo, una persona que se la llevó, con alguien de la FIA que les dejó sacarlas, ¿no? Con todo eso, de repente la justicia y la propia FIA no tenían ningún registro de lo que había pasado dentro del auto de Ayrton Senna. ¿Por qué? Porque las únicas registradoras que había de datos en los autos pertenecían a los equipos. A partir de ahí se toma la decisión en la FIA de desarrollar lo que ellos lo llaman el Accident Data Recorder, que es una caja negra de avión, para que la gente lo entienda, que registra todo lo que pasó en el auto en los últimos momentos. Esto se empezó a desarrollar y se implementó en todos los autos de Fórmula 1 a partir del año 97. Está por debajo del piloto y bueno, fue creciendo en qué es lo que registra. Entre otras cosas tiene acelerómetros en los 3 ejes, o sea, mide las fuerzas en todos los sentidos y las graba. En el caso de un accidente sabe en los 3 ejes y tiene la capacidad de leer hasta 250 G. Para darle una idea, un Fórmula 1 doblando debe tener 5, 7, o sea, es la piña, o sea, 250 G no es compatible con la vida, ¿eh? O sea, pero si lo subiera, la caja puede registrar esas aceleraciones en todos los sentidos. Y va grabando el volante, el acelerador, el freno, la posición de todos los comandos y siempre lleva las 2 últimas vueltas. Entonces, en un caso de un accidente, preserva las 2 últimas vueltas de todo lo que pasó en el auto, más todas las aceleraciones que tuvo en el impacto en todos los sentidos, en el coche. Esto, además, tiene un medidor de aceleración que está graduado en 18 G, 18 veces la fuerza de gravedad. Y si la desaceleración que se produjo en el accidente supera los 18 G, se va a prender una luz en el auto, azul, que le llaman luz médica. Eso significa que el piloto, por la desaceleración sufrida, podría tener heridas internas. Y eso es para advertir a los rescatistas, cuando llegan al auto y ven la luz, saben que el piloto sufrió una desaceleración muy importante y que puede tener otro tipo de lesiones, ¿no? Es una forma de una medida de seguridad. Todos estos software y todo fueron diseñados por la FIA, ¿eh? O sea, la FIA encaró el desarrollo de todo y permitiría, el software actual, hacer reconstituir el accidente virtualmente en las 2 últimas vueltas. Saber todo lo que hizo el auto, el piloto y lo que pasó en esas últimas vueltas. Claro, esto sigue avanzando, la tecnología ya en el 2014. Ustedes vieron que cuando se suben se ponen los auriculares para hablar por radio. Bueno, dentro de uno de los auriculares hay un acelerómetro más, que está conectada a esta caja. ¡Qué bárbaro! Y que registra, porque claro, el auto tiene todas las aceleraciones que van a estar ligadas al cuerpo que está atado, pero la cabeza no. Entonces, ese acelerómetro que tienen en el auricular registra en esta caja registradora todas las aceleraciones a las que es sometida la cabeza del piloto. En un avance de tecnología. En el 2018 se le incorpora a esta tecnología lo que se llama guante biométrico. Que vamos a contar. El guante de piloto que ustedes ven, que se lo ponen normalmente, que es el guante antiflama, con todo, uno de ellos adentro tiene sensores biométricos. ¿Qué significa? Que en el caso, cuando los acelerómetros determinan que hubo un accidente, automáticamente el guante empieza a censar la oxigenación, los latidos del corazón, empieza a tomar las lecturas de signos vitales del piloto, el guante, y esa lectura, este sistema lo que hace, la transmite a 2 lugares. Una va al race control, donde está el jefe del operativo médico de seguridad, y el tipo empieza a ver en la pantalla cómo respira, si el corazón empieza a ver todo eso, y es más, tiene un pequeño sensor más que mide pequeños movimientos, y está puesto en el guante, porque él sabe si está moviendo la mano o no. O sea, si el piloto está moviendo la mano, él sabe que está consciente. Eso es un dato más.
Esta pantalla, además de estar en el Race Control, está en el Medical Car, en el auto médico. Cuando el auto médico está yendo al accidente, está viendo en la pantalla el corazón, el oxígeno y si el piloto se mueve. O sea, O sea que ya llega con un panorama cierto le empieza a dar de lo que datos pasó. antes de que llegue. Todas estas cosas la gente no sabe que No, existen, ¿no? Porque bien. son elementos casi de ciencia ficción. Uno ve que la Fórmula 1 tiene un montón de cámaras y hay una cámara más que no va a la televisión, es solo para la FIA. Que uno tiene el halo así por delante y enfrente del piloto hay una pequeña camarita metida ahí en el halo que tiene la capacidad de grabar 400 cuadros por segundo. Una película de cine tiene 24 para que se ubiquen, ¿eh? Es una cámara de altísima velocidad. Son esas que uno ve cuando filman una bala que pincha un globo o alguna cosa de esas que lo toma como en cámara lenta. Bueno, tiene una cámara de muy alta velocidad y está hecha para determinar los movimientos de la cabeza del piloto en un accidente, reconstituirlo también desde el punto de vista no solo la aceleración, sino para dónde se movió, cómo, y lo registra. Todo esto, si lo comparás, te voy a dar algunos datos para que veamos. En el 53 pusieron que era obligatorio usar casco, Caíto. Hasta ahí no. Era todo de lona. En el 60 dijeron que usen buzo, pero no tenía que ser antiflama, era para que no se enganche la corbata con la rueda. ¿Me entendés? Podía ser antiflama o no, pero tenían que ir con buzo. Un año después le pusieron la barra antivuelco, que era mucho después dijeron que tenía que pasar por arriba de la cabeza. Primero, no sé si te acordás que era un cañito que era más bajo que la cabeza. Exacto. Y después, por ahí algunos se acuerdan del accidente de Fangio en Mónaco, que él venía primero y en la salida de una curva ciega había todo un enjambre de auto chocado, y él antes de entrar frena, rebaja, y pasa despacito entre todos los chocados, y los que venían atrás que pasaron se pegaron una hostia de novela. Y le preguntaron a Fangio por qué frenó, y el tipo dijo, porque cuando llegué a la curva venía primero y todo el público miraba para la salida y no para donde yo venía. Eso te marca de un tipo que le sobraba tiempo. Qué bárbaro, qué Increíble. inteligencia. Pero, ¿sabés qué no vas a encontrar en ninguna foto de la época de Fangio? Ninguna, yo los desafío a todos, un banderillero. Los banderilleros son muy posteriores a la época de Fangio. Y para darte una idea, recién en el año 63 empezó a vender banderilleros. Eso marca lo que es la evolución y lo que pasó. Fíjate en la tecnología que estamos hablando ahora, y que en el 63 todavía no había banderillero. Tenían que mirar, era lo que veía el piloto y nada más. Claro, claro. No había código de banderas, no había... Eso, ya te digo, es posterior a esa época. Y bueno, Caíto, al final le vamos a poner una foto para verla. Después de que hablamos de esta super caja negra tecnológica increíble, le vamos a mostrar la caja negra humana. Que son cosas muy antiguas, donde delante del piloto vamos a ver que hay uno ahí metido en una especie de cucha que le hicieron ahí abajo, que supongo cuya función es, si se salva, cuenta que pasó, porque otra función no le veo. Realmente, ¿no? Pero bueno, es esas cosas que, bueno, la locura de otros años. Y bueno, creo que es además de la tecnología, es una forma simpática de cerrarlo, y que la gente tenga idea de lo que es el avance y lo que eran correrantes, ¿no? Yo cuando digo los banderilleros se inventaron en el 63, no me lo cree nadie. Y no hay ninguna foto de Fangio donde veas un tipo con una bandera. De verdad. Bueno, y esto marca la preocupación por la FIA, porque hay montones de... Eso te iba a decir, cuánta preocupación y cuánta tecnología trabajada y por mucho gente dinero experta, invertido, ¿no? ¿no? Mucho dinero, ¿verdad? Mucho dinero, y se progresó en otras cosas más. Por ejemplo, los visores de los cascos son balísticos. Le pegás un tiro y no lo pasa. No lo pasa. ¿Por qué son balísticos? Por el accidente de Massa. O sea, el halo también vino después de un par de accidentes. Claro, Massa casi pierde un ojo, ¿no? Casi pierde un ojo y estuvo muy complicado. Bueno, a partir de ahí se desarrolló un visor balístico. Las cosas fueron cambiando mucho. Los buzos antiflama hoy son muy superiores a los de cuando empezaron. Entre otras cosas, pesan mucho menos. Les cuento algo y después ya nos vamos para el corte, Gadito, ¿eh?
¿Se acuerdan los buzos de Reutemann, de Villeneuve, hasta Jacques Villeneuve, que eran más bien amplios? Hoy si mirás los buzos son muy pegados al cuerpo. Exacto. ¿Sabes por qué? Para que pesen menos. Para que pesen. Un buzo pesa hoy 800 gramos, 900, un buzo de Fórmula 1 por los tipos de tela que tiene, No, y lo hacen bien pegado al cuerpo para que pese menos. No. Entonces hay una diferencia que por ahí con el buzo de Reutemann pesa la mitad, la verdad. Un día vamos a hacer un programa entero hablando de la indumentaria, Caito. Está bien. Eduardo, vamos a recordar para los que no saben o han nacido a posteriori de lo que sucedió, el caso de Massa, el brasileño, se desprende un elemento del auto de Barrichello, mirá vos, de un compatriota, Sí, esos son un elemento y ingresa al casco. Claro, se desprende un pequeño resorte Sí. que pega en la pista y le pega en el casco, en el ojo, ¿no? en el ojo, tocando un poco el borde del casco, no le entró de lleno, pero le hizo una lesión, le rompió la órbita ocular, salvó el ojo de casualidad y en algún momento estuvo en peligro su vida también. Exacto. Quería recordarlo para que supiera la gente cómo se había originado ese accidente en Massa, ¿no? Caito, para después de la pausa, cuando volvemos, mirá lo que tengo acá para vos. ¿Sabés qué es esto? A ver. Es la invitación a la carrera de karting más importante del mundo. Cuando recibís esto, estás en la gloria, ¿eh? Es la carrera de karting más importante del mundo. Acá corrió Senna, corrió Prost, es el famoso Paris-Bercy, que esta es la nota por la que te estoy invitando para el próximo bloque. Bueno, lo veremos entonces. En un ratito. Ya volvemos con nuestro historiador Eduardo Ramírez y más historia de campeones. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno, un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje, exclusivo de Campeones Libros. Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio. La evolución de la radio. La Fórmula 1 en su máxima velocidad. Vivila en campeonesf1.com. Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía homenaje, Mouras, Príncipe de TC, exclusivo de Editorial Campeones. Continuamos en Historia de Campeones con nuestro hombre mágico en lo que hace a insólitas preguntas, respuestas y conocer profundamente este mundo que tiene tantas cosas raras del automovilismo y que son desconocidas absolutamente, pero que nuestro historiador Eduardo Ramírez nos las pone en auto y nosotros vamos a disfrutar de todo eso. Primero vamos a la fotito, después vamos a lo prometido, la foto. Este es un servicio que vamos a dar, Caito. Si alguno de los televidentes tiene un Lamborghini, ¿no? Le vamos a explicar cómo tiene que poner los cables de bujía. Y le vamos a mostrar cómo lo indica Lamborghini también. Pero yo se lo voy a leer, digamos, porque todavía de memoria no lo aprendí. ¿Cuál es el orden de encendido de un Lamborghini? Te voy a dar el número de los cilindros, cómo van encendiendo, cómo tenés que poner los cables, digamos, si le vas a poner los cables. Es 1, 7, 4, 10, 2, 8, 6, 12, 3, 9, 5 y 11. Si lo pones así anda fenómeno. Dios mío. Bueno, si alguno televidente tiene un Lamborghini, por favor ponga los cables así, como lo estamos viendo en la foto. Son esas cosas que son casi cómicas, ¿no? El nivel de complicación, claro. Cuando tenés un 12 cilindros de eso. Tenés que tener un especialista cerca, ¿no? Bueno, o
en Historia de Campeones le contamos cómo arrancarlo. Por lo menos, exacto. Bueno, Caíto, antes del corte te mostré y te invité a la carrera de karting más importante del mundo. Esta carrera es la famosa Paris-Bercy, que se televisa y donde intervienen pilotos de Fórmula 1, pero yo quisiera contar primero cómo nace esta carrera y por qué. Es de karting. Es una carrera de karting en un circuito indoor donde participan los mejores del mundo de Fórmula 1. ¿Karting iguales todos, Todos Eduardo? iguales, todos con esto, pero hay duelos famosos entre Prost, Senna, corrió Schumacher, todos los de Fórmula 1 van ahí, se matan a palo de una manera. ¿Por qué? Porque es muy importante ganarla. Pero lo curioso es cómo empieza esta carrera. Y nos vamos a tener que ir bastante atrás al año 89, que teníamos un piloto que se llamaba Philippe Streiff, que es el que te invita en la carta que firmó, que estaba probando el AGS de Fórmula 1 en Brasil. Específicamente lo que él estaba probando eran llantas, un nuevo diseño de llantas más liviano. Bueno, te puedes imaginar, la llanta más liviana se rompió y tiene un accidente muy fuerte. El auto vuelca en la cama de Leca, hay una falla estructural del auto que se rompe la jaula, por lo cual le hace lesiones muy severas en las vértebras cervicales, el auto queda invertido, aparecen los oficiales de pista que me hacen recordar a la época de Bianini y eso que ya vimos que son cosas terribles, ¿no? Cuando uno ve que la asistencia no tiene ninguna preparación y a veces hacen desastre. Bueno, el auto lo dan vuelta a lo bruto, lo desatan, lo sacan del auto, el tipo estaba con fracturas cervicales, ¿no? Le sacan el casco, los tipos de ahí, ¿no? Bueno, es más, cuando dan vuelta al coche lo dejan caer para que golpee, ¿no? De una forma terrible, y bueno, lo suben a un helicóptero para trasladarlo a un hospital de Río. No me lo vas Eso fue en Jacarepaguá. Sí, sí, sí. En Río. No me lo vas a creer, Caíto. El del helicóptero no era de Río. Y se perdió. Entonces estaba dando vuelta buscando el hospital. El tipo para hacer un recorrido de 20 kilómetros tardó más de una hora, pues estaba perdido. Y en el medio, aunque no me lo creas, el tipo aterriza en la playa y le pregunta a los tipos mayas dónde queda el hospital. Con Philippe Streiff, que lamentablemente estaba cuadraplégico, que fue la lesión que le quedó, o sea, el tipo quedó cuadraplégico, ¿no? Una lesión severísima, pues bueno, evidentemente después de toda esta barbarie, con una lesión muy severa en las vértebras cervicales, Qué barbaridad. no había mucho para hacer. En el medio, bueno, irreversible además, o sea que este tipo de cosas no tienen solución. Él toma la decisión, además quedó postrado, ¿no?, de que iba a demandar a AGS y a la Fórmula 1. Una demanda millonaria por los daños causados. Y el que en aquel momento, mirá que después el destino lo puso en una situación igual, ¿no?, fue Frank Williams, que habla con él y le dice, mira, tenés dos posibilidades, una, meter una demanda y ponerte a litigar con los abogados de la Fórmula 1, y otra, ¿por qué no buscas la forma de que la familia de la Fórmula 1 te ayude a salir adelante con algo? El tipo no tenía más nada para hacer, cuadraplégico y todo, y le hizo caso, decidió decir, bueno, voy a trabajar con la Fórmula 1 en hacer algo que me permita salir adelante. Y ese fue el inicio de la famosa carrera de Paris-Bercy, auspiciada por la petrolera francesa casi todos los años, donde era un evento esperado de fin de año para todos los pilotos de Fórmula 1, porque era la vendetta. Es por invitación para los pilotos de Fórmula 1. Por invitación van los pilotos de Fórmula 1 y algunos destacadísimos del karting, el campeón mundial o alguna cosa de eso. Todos karting iguales, un circuito indoor. Y Caíto, la más bajita es en los dientes, no sabés cómo se daban, Era una disputa. Han invitado pilotos de Indy, de rally, vino Loeb, Alonso, corriendo Alonso con Loeb, o sea, ha habido mezclas de los mejores del mundo
dentro de los karting en un circuito adentro de un lugar cerrado, o sea que era muy espectacular por el sonido, lo que eso, porque uno los veía, no estaban al aire libre, sino algo esto, y esto se volvió como el Master de Elf, ¿no? Que era el gran carrera de final de año. Lo que nosotros vimos, que ahora que yo te di hace un rato, que ahora lo vamos a ver de nuevo, es la invitación. Inclusive vamos a ver en esa invitación, pues esto además, ojo, te pagaban por ir, o sea, es un evento muy importante en cuanto a la sponsorización. Y bueno, además de invitarte a vos, Caíto, le invitaban a todos los pilotos de Fórmula 1 y te mandaban un diagrama diciéndote, mira, estos son los espacios que vos le podés vender a tus sponsors, o sea, era un negocio para... Y te invitaron a vos también cuando te invitaban a Tuero, ¿no? Claro, sí. Te invitaban, te pagaban y te daban encima para que vendas tu publicidad, etc. No. Era una cosa muy rentable para todos, ¿no? Que ahora también vamos a ver el diagrama de cómo podés negociar tus sponsors y todo, que te lo mandaban junto con la invitación. Hay que facturar también, Cadito, además de todo esto, pero esta historia lo que tiene es como una tragedia terrible, porque lo que le pasó a este hombre es terrible. Al final, digamos, terminó mostrándole cómo la Fórmula 1 lo ayudó a que formara esto, ¿y por qué digo que lo ayudó? Que todos los equipos de Fórmula 1 le permitan a sus pilotos bajo contrato ir a romperse la hueso en una carrera de karting, sería hoy casi imposible. No te los mandan. Y esto acá es un poco como la familia de Fórmula 1 reaccionó para ayudarlo y que él pudiera sacar esto, que es se volvió la carrera de karting más importante del mundo. Las escuderías le permiten a sus pilotos correr. Claro, y las escuderías le liberan para correr. Y bueno, hubo duelos memorables, ¿no? O sea, Prost y Senna, ¿te imaginas? Menos balazo hubo de toda esa carrera. Se dieron y Senna estaba como obsesionado de que quería ganarle a Prost arriba de un karting, ¿no? Que es su especialidad. Y bueno, en algún programa lo contamos, quién fue el mayor rival de Ayrton Senna dicho por él. No fue Prost, no fue Mansell, ¿sabés quién fue el mayor rival de Senna? Lo dijo un día en una conferencia de prensa. Dijo, mi mayor rival fue Terry Fullerton. Todos lo miraron así, ¿quién es Terry Fullerton? Era uno que le ganaba siempre en karting. Muy bueno, campeón del mundo. Y Senna nunca pudo ganar un campeonato del mundo porque le ganaba a Terry Fullerton. Un día estaban en un hotel y Senna de la bronca le pegó una patada y lo tiró dentro de una pileta. Era como una desgracia, ¿no? Y después dijo, bueno, que fue su gran rival y con quién más aprendió. Y es un tipo que nunca salió del karting. Siguió toda la vida, después como instructor de karting, con esto, eso. Y un día le preguntaron, ¿usted le ganaba Senna en karting? Pues además, como siguió en karting, convivió con Senna, con Prost, con Mansell, corrió en karting con todo. Claro. Y el tipo decía, bueno, Senna, Mansell, Prost, Mansell, eran para ganarle. El que era un poquito más difícil era Senna, en las notas, ¿no? Era evidentemente un piloto brillante, pero él había sufrido un accidente, el hermano de él, cuando él era chico, que perdió la vida, y se prometió que nunca iba a correr en auto, a su familia. Entonces Terry Fullerton, tal vez el mejor piloto del mundo, nunca salió del karting. Eduardo, ¿y los kartings o los provee una marca determinada? Sí. Varía el convenio en cada año, pero sí, generalmente todos los kartings son iguales, hay un proveedor de chasis, un proveedor de motores, un proveedor de goma, y todos tienen no solo los mismos elementos, sino en la misma cantidad. Es una pelea de igual a igual. ¿Y el límite de cantidad de pilotos que participan? Varía en el año, pero está dado por el circuito, pero participan unos 25 pilotos más o menos, pues vienen los de Fórmula 1, invitan pilotos de rally, por ahí algunos de Indy, son todas estrellas, ¿eh? Claro, sí. Y el circuito es complicado, Cadito, porque es adentro de, como si fuera para la gente se ubique, un gran galpón con tribunas y ahí adentro se corre, es todo indoor. Yo vi correr a Emerson Fittipaldi cuando tuvo el problema de Copersucar, tuvo un descalabro económico, corría carrera de karting en Interlagos. Sí. Él es una familia que viene del karting. Claro. O sea, si vamos al principio, toda la familia, él, el hermano, todo corrían en la época de esos karting que iban acostados, ¿te acordás que eran muy acostados y eso? Y es una familia que tiene de origen en el karting,
y en particular Emerson era bueno en serio. Era bueno en serio en el Fórmula 1 también, que lo llevaba como un karting. Si no hubiera sido que se involucrara con el tema Copersucar, hubiera sido varias veces más campeón del mundo. Yo se lo respeto mucho, porque un día el tipo que estaba ganando el campeonato del mundo y que era en todos los años era candidato, ganaba él o salía segundo, estaba ahí en sus peleas con Jackie Stewart y eso. Y un día el tipo dijo, me pongo la camiseta de mi país y me voy a un equipo que no va a poder ganar nunca. Es verdad. Para tratar de ayudar a desarrollar el auto de su país, Sí. por lo cual la verdad que es un gesto casi patriótico que tuvo. Sí, resignó su carrera deportiva. Resignó parte de su carrera deportiva, después siguió en Estados Unidos, ganó mucho dinero. Se hizo famoso porque fue el único que terminó las 500 millas de Indianápolis, no tomó leche, tomó jugo de naranja. Pues tenía un contrato. Ganó 2 veces él. Ganó 2 veces y lo del jugo de naranja, que los americanos se lo tomaron como una ofensa, porque la leche en Indianápolis es tradicional. Además los productores de leche ponen platita. Tenía un acuerdo mejor con los de naranja de Brasil y se tomó un jugo de naranja en el podio. Creo que después le enchufaron la leche, aunque no quedara atrás del jugo, que supongo le habrá caído mal, pero son historias de un día tenemos que hablar de la familia Fittipaldi, ¿no? Sí. Va a ser un programa entero hablando de él, de Wilson, de Christian. ¿No? Pero Emerson fue un gran campeón. Qué piloto, por Dios. Era el único que le iba a Jackie Stewart, lo volvía loco. Le sacaba el puño, sí, le hacía lo volvía loco, porque Emerson era de los que hacía cosas raras. Hacía cosas raras, sí. Me acuerdo Tony Bryce en Austria, en una oportunidad venía ganando él, Bryce, y Emerson venía segundo. Y cuando pasaba por el control que estábamos transmitiendo, le sacaba el puño para que los comisarios deportivos vieran qué estaba pasando. Era él que no lo podía alcanzar, al otro claro, le ponía le ponían la... era bravo. No, y bueno, son tipos que son pilotos muy completos. Y yo siempre, cuando hablo de Emerson, digo, es un Jackie Stewart con el toque latino. Exacto. O sea, el tipo tenía la habilidad y la fineza de Stewart, pero era latino también. Si te tenía que hacer una, te la hacía. Qué buena historia de todo. Bueno, karting. Me alegro que hayas podido disfrutar de este torneo tan importante. No, y además que la forma en que empezó es trágica, ¿sí? Y después se volvió algo importante. Y bueno, además de lo que vamos a ver acá, si la gente búsquese en YouTube Paris-Bercy, va a encontrar carreras de karting o sea, lo va a ver peleando a Prost con Senna, a Alonso con Loeb, va a encontrar carreras impresionantes, así que si tienen ganas y un poquito de tiempo, se ponen en la red a buscar y se van a divertir. Con estas carreras que la hizo Philippe Strait, el piloto de Fórmula 1, que la negligencia de la Fórmula 1 lo dejó en una silla de ruedas, ¿no? Eduardo, ¿quién ganó esa carrera de karting que te tuvo como testigo? Uy, no me acuerdo, en el 98 claro. Fue. Pero en esa época creo que estaba Schumacher que ganó la carrera. Estaba Schumacher. Me parece que ganó él, que estaba con un buzo blanco, me acuerdo. Los comienzos de él, ¿no? Sí, ya era un... Schumacher siempre no era un tipo simpático, no tenía nada de tipo, era su laburo y sus cosas. Y el tipo iba a correr la Ferrari con la misma profesionalidad que se iba a correr el karting, ¿eh? Y el papá de él tenía una pista de karting, con lo cual en el karting era muy difícil ganarle, ¿eh? De chiquito, el padre tenía una pista de alquiler de karting y él y el hermano andaban todo el día arriba de los karting, ¿no? Así empieza la historia de la familia Schumacher, ¿no? Y con esto ya termino, no las vuelvo más locos. Cuando la pista, el que la hace es Von Trips. Se va a Monza, se mata, y la pista queda cerrada, se vende, y aparece un señor que se llamaba Schumacher que la compró para alquilar para hacer negocio, que tenía 2 hijos que se pasaban todo el día arriba al karting. Bueno, esos son Michael y Ralf Schumacher, ¿no? Historia. Hermosa historia. Gracias, Eduardo. Bueno, nos vemos en 7 días. Nos vemos en 7 días, que vamos a contar alguna historia una de las historias más raras de un equipo de Fórmula 1. Arranca con un papelón, termina pésimo y después se vuelve el equipo más ganador de la Fórmula 1. Pero dentro de una semana... En 7 días volvemos con nuestro historiador Eduardo Ramírez en esto que es Historia de Campeones. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos y disfruten, que esto es muy importante e interesante. Así que le agradecemos a Eduardo su permanente participación todas las semanas. Chao, campeones.